Bueno, continuamos con Kiko Bautista. Hay un tuit pendiente, pero aquí hablando con nuestros amigos de Instagram, yo le pregunto a Kiko, ¿cómo te sientes en Globovisión? ¿Y qué fue lo que tú respondiste, Me Kiko? gustaría estar en ese puesto, yo he estado ahí. Yo estuve allí como el programa que está allí. aquí, que es muy Sí. bueno, chicos, un programa muy bueno que hay aquí los fines de semana. Sí. Yo estuve allí. La vida da muchas vueltas. Sí, señor, la vida te da sorpresa. Sorpresas te da la vida. Así es, por ahí dejamos un tuit pendiente. Fíjate. Kiko. ¿Cree que es posible encontrar un punto de encuentro común entre los diversos sectores de la oposición? Por cierto, Kiko Bautista a la una es nuestra etiqueta. Ramón Ramos el Vamos líder. a eso, fíjate. Yo creo que es conveniente hacer un llamado al liderazgo opositor para que entre la sensatez, que aparezca la racionalidad. Sobre todo Julio Borges, que él es un hombre de eso. Él no es un hombre de la radicalidad, él es un hombre de la sensatez. A decirle a Capriles, oye, Capriles, bájale 2. Decirle a Henry Ramos, Henry, bájale. Quédense tranquilos, reúnanse, discutan, porque tenemos 18 años donde ha habido unidad. La unidad es un logro. Es parte de las grandes conquistas que se tienen en Venezuela, porque aquí se dice muchas veces, el pueblo no ha luchado. No, aquí tenemos 18 años luchando, aquí ha luchado todo el mundo. Y por eso hay logros y retrocesos, pero no es porque estemos frente a una gente sumisa, no, por el contrario. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado al liderazgo a que se reúna, que sea sensato, a ¿Y que tú lo pare ves la factible masacre. ahorita, al corto plazo? Sí, yo creo ¿Sí? que si se le dice, hoy aparece un grupo de gremios diciendo eso, y mucha gente ha empezado a ponerle un parado, porque hay un artículo de Moisés Naim, Vladimir, donde dice que no solo es la dirección la que está como loca, ¿no? Es que el público que la sigue, el más apasionado también lo está. Tú te metes en las redes, y Henry Ramos, que era un héroe el año pasado, que dijo cosas maravillosas en la asamblea, que estuvo, ¿te acuerdas?, frente a Maduro en vivo y en directo por televisión, hizo aquella, desmoronó la gestión gubernamental con tal precisión, que además en los videos aparece entrando los pueblos con una pasión enorme. Ahora Henry Ramos es un traidor, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ni Capriles tampoco es un enloquecido. Lo que estamos viviendo es efectos de la derrota, pero Ayer decía de Henry una gran Falcón que sensibilidad, Capriles ha ¿no? tenido una actitud infantil. Bueno, no es el mismo Capriles que convocaba al país para el reencuentro, para el progreso, para la paz. Este no es el mismo Capriles. Este es un Capriles que ha sido muy golpeado en las redes cuando dijo que ganó y no fue y se desangró buscando que le restituyeran la victoria robada. Pues entonces comenzó a ser bombardeado en las redes. Yo lo vi el lunes, estaba contigo aquí, el jueves pasado. ¿Te acuerdas que hubo cadena? Y entonces, cuando él hizo el Periscope, tenía como 20.000 personas. De las 20.000, 18 le estaban mentando la madre y diciéndole groserías a Capriles. De manera que él también es víctima de este juego de pirañas maluco, donde todo el mundo se da, no solo el liderazgo, sino la gente que cree en la oposición también se desbarata, descalifica, y aparece una cosa horrible que yo creo que la oposición tiene que evaluar. Hay una parte de la oposición que está llena de chavismo, del discurso de la confrontación, que odia, que no reconoce al gobierno, que no quiere sentarse ni verlos ni hablarles porque son muy perversos. Pero resulta que ese es un discurso que durante estos 18 años ha venido el gobierno, nos lo hemos copiado, nos lo hemos tragado, lo hemos internalizado, y eso es un error. Nosotros tenemos que volver a proponerle al país reencuentro, unidad nacional, entendimiento. Pero ese reencuentro tiene que ser también con el chavismo. Con todo el mundo, Vladimir, el país es uno solo, somos todos venezolanos. Y eso no significa claudicación ni Kiko, traición. por ejemplo, tú que has sido, bueno, tú eres periodista, pero también eres político. Tú tienes el mismo efecto que yo. Tienes ese doble efecto. Eres periodista. O virtud. ¿Ah? O virtud. Depende como tú lo veas. A veces puede ser un defecto, a veces una virtud. Tú que has sido político. Tú, vamos a empezar por ti. Ajá. Vamos a hacerte una consulta aquí. Como si estuviéramos en el psiquiatra. Así es. Ok. Ajá, no te vayas a acostar aquí en el diván, pero fíjate. ¿De qué eres culpable tú, Kiko, por ejemplo, como político? En tu faceta política, ¿de qué eres culpable, por ejemplo? De muchas cosas. Por ejemplo. Fíjate, yo me equivoqué en este diagnóstico electoral. Yo pensé que íbamos a sacar 18 gobernaciones, porque todos los elementos lo decían. Tanto las encuestas, los análisis, la crisis del país que es enorme, el hambre, la miseria, la gente que no le cuesta sobrevivir, todo eso. Yo digo, no, esto, como la oposición también pensó, esto está pan comido, vamos a ganar. Y por eso se aceptaron todas esas pocas condiciones, eso hay que verlo en ese contexto. Pero no, el día domingo, cuando yo vi lo que dijo Gerardo Blay y todo eso, dije, bueno, yo lo primero que dije, bueno, es que no se entiende que en un país con esta crisis el gobierno obtenga la victoria. Pero en la noche, cuando llegué a la casa y vi los números. Tú escribiste una cosa muy. Sí, muy inmediatamente dije, no, aquí hay otro problema. Aquí no solo es un problema de fraude, que lo hay, además programado, nos van rebanando en una visión estratégica cuyo objetivo es bajarte a ti, subirlos a ellos, y ellos con
con los CLAP, con el carnet de la patria, con la estructura organizativa del Estado, garantizan otra votación y a ti te van tirando para abajo, para abajo, para abajo. Entonces tú tienes que ver por qué perdiste la mayoría, o por qué se te desvaneció, o por qué no te respaldó. Y la mayoría tiene elementos difíciles de entender, porque hay unos errores que son tuyos y no los puedes poner al otro. Son tuyos. Este error de la manera en que estás viendo la unidad, esta golpiza, esta piranización, perversión de la unidad que estamos viendo, es un error tuyo, es un error. Cuando el revocatorio no se hizo, en vez de culpar al gobierno que no lo hizo, salieron liderazgos de la oposición a decir hay colaboradores, hay vendidos, hay traidores. ¿Qué es eso? Así no se tratan entre aliados, los aliados se respetan. Y además, la unidad nuestra en la última primaria, eso fue un desastre. La derrota de Henry Falcón en Lara se explica en la primaria. Y lo que ocurrió en Aragua, que cosa tan terrible. Fíjate que en el Zulia, aun cuando la confrontación fue fuerte, Manuel Rosales salió a apoyar a Guanín y por eso se ganó. Pero además está el problema de las grandes mayorías. En la votación de la Asamblea Nacional, nosotros ganamos Katia, Petare, Valle, Coche, sectores populares. Aquí no. Aquí se ve que no nos respaldaron. Algo ocurrió. Y tiene que ver con la realidad. Que la oposición, en vez de hablar del hambre, la miseria, la tragedia de vivir en Venezuela, porque todo es muy caro, el dólar que está a 40 y pico, todo este ánimo nacional destruido, todo el mundo queriendo irse, en vez de hablar de eso, de moralizar al país, de buscarle salida, la oposición se limita solo a lo político. Yo creo que las grandes mayorías esperaban de la Asamblea Nacional una conducta distinta, que expresara sus problemas y los defendiera. Y nosotros salimos a sacar a Maduro. Inmediatamente a sacar a Maduro. Se ve que eso no conectó con la gente. Que la gente tenía otras prioridades. Comer, para ellos era más importante que sacar a Maduro. Aquí fíjate lo que dice Adrián Castillo, un poco en sintonía con lo que tú señalas. Ahora la oposición opta por matarse entre ellos. Pregunta, ¿quién vela por nosotros el pueblo? Así es. Eso tiene que ser discutido. Eso no lo puedes tapar diciendo fraude, porque es verdad, hay fraude. Y eso tiene que ser valorado. Yo por lo menos, fíjate, utilizaría la instancia internacional, la reunión de Dominicana, por cierto, por allá anda Luis Florido, para que en esa instancia se discutan las condiciones y se produzca vigilancia, que vengan testigos internacionales, control y compromiso del gobierno a respetar los resultados y al elector, porque el CNE lo que está respetando es al elector, a la voluntad del venezolano de decir qué gobierno quiere darse, alterando y permitiendo una cantidad de cosas ahí que son irregulares, que son delitos electorales. Entonces yo utilizaría eso, pero claro, hace falta discusión política, hace falta subirle el nivel a nuestra clase dirigente porque el gobierno utiliza el poder para planificar y hacer estrategias y escenarios de la política y nosotros no, porque entre nosotros cada cual tiene un plan, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser gobernador, decimos que no nos importan los cargos, pero a la hora de las elecciones y las primarias y la cosa, todo el mundo se desboca. O sea que la MUD necesitaría una mesa de diálogo. ¿O la oposición? Sí, como no, y que vengan unos psiquiatras y una gente que es experta en diálogo y calme las cosas. Si porque Jorge este Rodríguez espectáculo es muy feo. Si Jorge Rodríguez ofrece su servicio, ¿tú lo aceptarías? No creo porque Jorge Rodríguez es un psiquiatra como, ¿te acuerdas? Colotordoc. Es un psiquiatra que se volvió loco, pues. Tenemos que hacer una pausa. Pero tenemos un tuit para Kiko aquí. Ajá. Vamos a ver. Creo que el punto de partida ahora es lograr un nuevo CNE. Para ello necesitamos una unidad consolidada, dice Francisco Javier Bol. Vamos a hacer la pausa. Y contestamos ya venimos eso. con Kiko Bautista. Por aquí nos saluda José Cheo Díaz. Me siento orgulloso de mis dos amigos, Francisco Bautista y Vladimir Laguna de Aragua. Sintonía. Y dice Néstor Alfonso, las 18 gobernaciones no significan nada para el gobierno frente al logro de haber dividido a la oposición. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos.